Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio podés relajarte y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre estoy hablando de series y películas, ya sea plan análisis, comentarios, críticas, recaps o como quieran llamarle, de todo lo que nos ofrece el lindo mundo del entretenimiento. Solo que hoy es un día muy especial. Y no importa si no lo están escuchando hoy como tal, jueves 18 de octubre, o lo están escuchando otro día, esto quiero que quede como un episodio especial, muy especial de Echados Viendo Tele, porque todos los 18 de octubre, desde 2004, se celebra el Día del Podcast en Español, algo que es sumamente importante y es el tren donde yo vengo montado desde hace ya un par de años, poco más de 3 años, de hecho. Quiero dedicar este programa a hablar de todo lo que significa el mundo del podcasting para mí, ser parte de la podcastfera, como otro término que también existe, para hablar tanto de los que disfrutan escuchar podcast, de los consumidores, así como de los que producen podcast, que son los podcasters, que en este caso soy yo. La verdad es que esta experiencia de forma semanal, estar haciendo análisis y comentario pues, de series y películas en este medio, en esta plataforma llamada podcast, me ha generado a mí un gran placer porque la verdad es que el temor que tiene toda persona cuando comienza un podcast es ¿quién me va a escuchar? Si alguien me va a escuchar. Y es una pregunta que puede tener 2 respuestas, porque a como bien puedes preocuparte de tener o no tener audiencia, también tenés que saber que un podcast casi que es un ejercicio interno, un ejercicio de comunicación. Uno puede mejorar su habla, su dicción, su forma de expresarse a través de un podcast. Desde esa experiencia y esa riqueza personal, pues tiene ese valor. Pero también uno tiene que determinar hacia qué público estás buscando llegar, qué tipo de gente crees vos que quiere escuchar lo que vos estás transmitiendo, y desde ahí trabajar una especie de una estrategia. Entonces también se vincula lo que es la publicidad o la promoción. Entonces todas estas herramientas que de alguna u otra forma se puede hacer de una manera muy sencilla, porque al final el podcast, a diferencia de la radio, entre muchas diferencias de la radio, y vamos a estar hablando un poco más de eso más adelante, es que tiene la facilidad de que uno puede tener un producto terminado, que es un archivo de audio, sin necesidad de, como una radio, pues tener la gran consola, tener obviamente la antena que va a reproducir ese sonido a diferentes radios, toda esa frecuencia y ese tipo de cosas, ese tipo de tecnología que existe en una radio, pues con un podcast no es necesario. Claro que hay parámetros para que exista cierto nivel de calidad en cuanto al audio, en cuanto a la calidad de voz, la calidad del resultado que va a llegar al oído de tu escucha, pues sí existen parámetros, pero no es que sean unos parámetros que tenés que seguir sí o sí para producir un podcast. De hecho, incluso con un teléfono y teniendo condiciones apropiadas en cuanto a aislamiento de sonido, uno bien puede grabar un podcast. Ahora los teléfonos inteligentes están más cercanos a la mayoría de las personas. Claro, no estoy diciendo que un teléfono, un smartphone sea algo súper barato, pero sí de que a medida que avanza la tecnología, un gama media, un gama baja, tiene características que te pueden servir para grabarte a vos mismo e incluso poder subir desde el mismo celular ese episodio al lugar del almacenamiento donde se va a distribuir después. Pero claro, eso es viendo varios detalles que poniéndole un poco de mente y van a ver de que no es tan complicado. La verdad que el podcast uno agarra gusto y al comienzo tal vez hay muchos que sienten como el temor de si empezar o no. Yo animo a todo mundo que si tiene un tema que quiere explorar, ya sea de experiencia propia o de análisis de cualquier cosa o opinión de cualquier cosa, y cree que vale la pena grabarlo y que alguien más lo escuche, o como ejercicio, como le dije antes, o como ejercicio interno de simplemente grabar tus memorias,
pero que al final sean experiencias de que si alguien más las escuche se puede relacionar o interesarse por el tema, pues que lo prueben. El hacer un podcast es algo que no está pegado al techo, es algo que si uno se dispone lo logra, lo consigue, y es una experiencia, como lo dije antes, muy gratificante, muy hermosa. A mí me ha hecho, creo, ser una persona con más amplitud de temas de qué hablar con cualquier tipo de persona. Y creo que al final el tener un producto, el que sentir que vos tenés algo que vos mismo hiciste, eso es algo que obviamente te da una satisfacción personal muy grande. El saber que estás cumpliendo algo que, independientemente la cantidad de escuchas, si te escucha una persona, si te escuchan 1000, independientemente, pero algo que estás haciendo y que es tu producto, es como un hijo, pues algo que lo estás alimentando, le estás dando cariño. Y eso es para mí este podcast Echados Viendo Tele, desde que empezó, que ya más adelante ya le voy a contar la historia de cómo comenzó. Siempre fue algo que me fue agarrando gusto lentamente, ¿no? Quizás porque no tenía organizado bien mi tiempo y ese tipo de cosas, pero ya cuando le agarré gusto y cuando logré salir de ciertos elementos que ahora me definen como... Yo ahora sí tengo bien definido el programa, digamos. Eso me ayudó a agarrarle un cariño más especial porque ya sabía exactamente a qué apuntaba, cuáles eran mis guías, mi formato. Y eso es algo que uno tiene que encontrar cuando está haciendo un podcast. Tener bien pensado tu formato, qué vas a hablar, cómo lo vas a decir. Obviamente la improvisación es algo excelente, pues, porque es mucho más natural a como le estoy hablando ahorita. Pero también es bueno tener cierta guía de hacia dónde vas, hacia dónde querés dirigir ese contenido que estás publicando. Entonces, yo a partir de este es el episodio 20 de la segunda temporada de Echados Viendo Tele. Y la verdad es que desde que empecé esta segunda temporada es que me siento mucho más centrado, mucho más enfocado en lo que quiero hacer y emocionado, que al final eso es lo importante, no perder la chispa de querer seguir haciendo esto. Así que ahora vamos a hablar de lo que es pues el podcast, un poco qué significa hacer un podcast, hacia dónde va y un poco de mi experiencia personal. Este es un programa especial, como lo dije, espero sigan disfrutando y que viva el día del podcast en español. El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español y en la Unión Podcastera ya estamos preparando los detalles para disfrutarlo al máximo. Haremos un maratón de 24 horas, durante las cuales estaremos emitiendo en vivo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento iniciará el sábado 20 de octubre a las 8 de la mañana, hora de México, para terminar el domingo 21 a la misma hora, y ustedes podrán seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo. Juntos hacemos podcasting. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Muy pronto voy a estar participando en lo que es el maratón de Unión Podcastera. Acaban de escuchar el promo y bueno, me emociona ser parte de esta comunidad. La verdad es que nunca creí que esto del podcast tenía esa hermandad entre personas que nos gusta pues producir este medio, este tipo de programación, este tipo de contenido, independientemente qué tipo de contenido. Y eso es lo bonito. El podcast va más allá de que si me encuentro otra gente que está hablando de cine y de series, a como que si me encuentro otro que está hablando de psicología, o como otro que está hablando de política, u otro que está hablando de... Bueno, hay temas tan variados, hay música, hay experiencias personales, hay temas relacionados a relaciones amorosas. De todo eso me he encontrado en Unión Podcastera. Y me refiero precisamente al grupo de Telegram, donde somos más de 200 personas, tanto oyentes como podcasters, que estamos ahí pues casi de forma diaria, comentando y siempre hablando del mundo del podcasting, las novedades que hay. Y para mí, formar parte pues de Unión Podcastera y precisamente de esta comunidad, que alrededor tengo unos 3-4 meses quizás,
para mí ha sido muy emocionante y muy positivo. Positivo porque además de que yo comencé hace unos meses, comencé esta segunda temporada de Echados Viendo Tele, esto fue un empujón aún más positivo que necesitaba para, en definitiva, decir, ok, soy un podcaster, quiero dedicarme a esto más full. Obviamente, pues, tengo que trabajar y todo, pero esto ya no es solamente un pasatiempo, sino una pasión. Entonces, eso me lo terminó de definir el grupo la comunidad de Unión Podcastera, que la verdad que he encontrado tantas personas ahí que expresan tanto cariño, tantas ganas de ayudar entre todos. Es que la palabra comunidad la voy a seguir repitiendo porque eso es. O bueno, a ellos les gusta también decir fraternidad. Y exacto, eso es. Todos tenemos un trato muy fraterno entre todos. Si alguien está trabado o no entiende cómo pasar cierta etapa de su proceso del podcasting, pues entre todos le ayudamos, le decimos, mira, a mí me sirve tal programa para editar. Mira, subirlo a esta red de alojamiento. Mira, esta red de podcast te puede servir. Así que entre todos nos ayudamos desde la experiencia que tiene cada uno y aprendemos, porque lo que me pasa a mí aquí en Nicaragua tal vez no es lo mismo que le pasa a otro en Argentina. Sin embargo, las plataformas son obviamente universales y significa que todas tienen que responder de la misma forma en un país u otro, pero de alguna manera hay unos países que consumen más tipo de plataformas que otros. Por ejemplo, ya cayendo un poco a las partes técnicas, me di cuenta por un artículo que leí gracias al gurú Melvin Rivera Velázquez, a quien le mando un muy muy grato saludo. También fue otra de mis principales motivaciones para seguir de lleno con el podcast cuando descubrí sus podcasts Notipod Hoy o Vía Podcast, que son de lunes a viernes, te están hablando todos los consejos, o mejor dicho, novedades del mundo del podcasting de una forma muy muy amena. Ahí fue que encontré un artículo que hablaba sobre cómo está el podcasting en Latinoamérica, señalando algunos países, México, Argentina, Perú y Colombia. Entonces me di cuenta que, digamos, en Colombia, Spreaker, que es una plataforma donde también está Echados Viendo Tele, pero no como sitio de alojamiento, Spreaker es de las que ha ganado más popularidad. Y eso es muy importante porque significa que hay gente que escucha más Spreaker que tal vez el propio Spotify para consumir podcast, dicho sea de paso, o el propio iTunes, que en teoría iTunes o Apple Podcast es la aplicación más popular para escuchar podcasts a nivel mundial, pero claro, se centra más en Estados Unidos, en donde el consumo o el poseer un iPhone es más común. En otras partes de Latinoamérica, Android es muchísimo más fuerte, mucho más pesado. Yo tengo Android. Y así sucede, supongo, en toda Latinoamérica. Pero ya ven, pues Spreaker es una alternativa que está agarrando mucho auge y que ha venido creciendo y elaborando estrategias para mejorar el mundo del podcasting que son muy, muy interesantes. Asimismo, me di cuenta que en Perú ya tienen un tiempo que están trabajando con podcasts. Hay muchos podcasts sobre entretenimiento, lo cual me llama mucho la atención, porque de alguna manera puedo encontrar una colaboración con alguna de esas plataformas de entretenimiento que hacen podcast y ya encuentro de alguna manera una especie de aliado. En Argentina se va mejorando lo que el podcast gracias a redes de podcast muy importantes y ahora con un medio tan importante como La Nación hizo una serie de podcasts donde de hecho hay uno muy bueno. Son dos argentinas que hablan de cosas de series, solamente de series, con duración promedio como de media hora. Muy interesante, muy conocedoras ellas del mundo del entretenimiento en televisión. Y así pues, en Colombia también un diario importante está empezando a hacer podcast. El crecimiento del podcast no es una burbuja, a como algunos detractores del término de crecimiento del podcast han dicho. Y es que es una polémica decir sobre el crecimiento o no crecimiento del podcast, porque aunque es cierto que en el último informe de una empresa especializada en el tema en Estados Unidos ha dado datos sumamente positivos y sumamente inspiradores, muchos dicen de que lo que pasa en Estados Unidos obviamente no es lo mismo que pasa en Latinoamérica o lugares de habla hispana como España. O sea, cada uno tiene un comportamiento distinto. Y es cierto, uno no puede evaluar lo que pasa en la primer potencia del mundo con lo que pasa en los otros lugares. Pues los estadounidenses, las estadísticas están demostrando que cada vez son más los que están escuchando
Y ya como lo dije, esos números que están presentando del último informe anual son, wow, pues a cualquiera lo emociona y lo emociona muchísimo. Porque además también este otro tema que es uno muy recurrente para todo lo que hacemos podcasting o lo que hacemos podcast, es hablar del tema de la monetización. Porque la verdad es que todo podcaster nos interesa de alguna forma poder ganar dinero de esto que hacemos, pero no es nada sencillo. Pero estas estadísticas tan buenas que presentaron en Estados Unidos hacen que más empresas que se dedican a invertir en publicidad, expertas en colocar anuncios, pues que le llame la atención el colocar ads dentro de un podcast, que puede ser de diferentes formas y que cada una tiene sus pros y sus contras. Pero a fin de cuentas, el monetizar es algo que cualquiera lo querría, pero no es un impedimento pues para uno estar produciendo podcast. Lo que quiero decir es que las estadísticas, aunque es cierto que varían mucho entre Estados Unidos, Latinoamérica, España, pero una cosa es real. Hay un crecimiento del podcasting, cada vez más gente lo está escuchando y algo que lo pongo como lo superior, pues lo que obviamente está demostrando que está creciendo el podcast es porque ya Google se metió con la plataforma Google Podcast, que de hecho es la única por donde escucho ahora podcast desde mi celular, porque es la más práctica, y Spotify incluso tengo una versión beta para que más podcasters envíen sus podcasts a Spotify, algo que hace menos de un año parecía imposible. Me acuerdo que yo lo que más aspiraba con Echados Viendo Tele era estar en Spotify. Lo hago a través de un hosting donde pago una mensualidad para que ahí estén almacenados los podcasts que me gusta, que es Audioboom. Creo que es bastante práctico y tiene un buen servicio al cliente, que es algo muy importante al final. Entonces Google, Spotify, Apple Podcast también está implementando estrategias para ir mejorando su sistema. Bueno, estamos hablando de las 3 principales empresas de, ¿cómo se le puede llamar? De internet, de tecnología, redes sociales. Si tenemos esas principales empresas metidas en el mundo del podcasting, el futuro es brillante, ni más ni menos. No hay que pensar de que si se está desarrollando poquito por aquí, si más por allá, que en Australia está sirviendo esta estrategia, que en Europa tal, que en Estados Unidos tal. No importa, lo importante es de que esas empresas que son universales, que lo puede ocupar alguien en Haití, en Argentina, en Nicaragua, en Estados Unidos, en México, bueno, eso significa de que está creciendo el mundo del podcasting, es algo que me alegra mucho. Claro que cada vez hay más podcasts y tal vez es más difícil hacer una depuración, pero no importa, el que haya muchísima oferta ayuda a que el demandante pues tenga una gran variedad que escoger y eso es algo precioso. Así que para ya ir terminando y cerrando esto, pues solo quiero decir de que Echados Viendo Tele nació en julio de 2015. Nació con mi amigo Juan Monte, que fue el que me introdujo a, mira, hagamos un podcast. Yo escucho podcast, él escuchaba podcast en inglés más que nada. Y bueno, me vino con la idea de que comentáramos películas y series porque es lo que hacíamos nosotros en nuestros ratos libres. Y así comenzó. Comenzamos con SoundCloud, que era como la plataforma más común para hacer este tipo de cosas, además que en su momento era gratis. Bueno, tiene una modalidad gratis, pero cuando ya llenas la bolsa ya tenés que pagar para tener más espacio. Y así comenzamos. Estuvimos alrededor de unos 6 meses, quizás un poco más, pero él después tuvo más dificultad para tener un día específico cuando grabar, entonces ya se nos fue complicando el tiempo. Hubo semanas en que no grabábamos, entonces no teníamos como ese orden. Y yo siempre soy muy quisquilloso con la cuestión del orden. Me gusta que las cosas salgan a como tienen que salir. Y bueno, la cosa es que él no se pudo. Además que él eventualmente ya viajó fuera del país. Ahora vive fuera, vive en Bélgica. Y bueno, ya no podemos seguirlo haciendo. Aunque sí pudiéramos, si buscáramos las herramientas adecuadas, pudiéramos hacerlo, ¿no? Porque existen formas ahora. Bueno, hay muchos programas. Y ese es otro tema que es larguísimo de hablar. Después comencé una etapa con Alejandro García, otro amigo, que también le gustaba mucho hablar de series y que lo sumé entonces a esta iniciativa de Echados Viendo Tele, pero con él estuvimos alrededor de unos 4 o 5 meses quizás, y ya después por cuestión de tiempo, por cuestión de trabajo, pues ya no pudo continuar. Cuando sucedió todas estas cosas, que fue alrededor de un espacio de unos 2 años, yo me desanimé y por unos meses no estuve haciendo podcast, como que ya lo había abandonado. Fue como a marzo de este año, si no me equivoco, que
me dije, bueno, lo voy a volver a hacer gracias a que estaba viendo cómo la burbuja venía creciendo del mundo del podcasting. Leía más noticias de podcasting y me daba cuenta que mucha gente estaba involucrada. Ahí vuelvo al punto. Ahí fue que encontré a Vía Podcast, a Melvin Rivera y todo lo que significa Unión Podcastera, que como lo digo, es la fraternidad que más me ha empujado a estar de lleno con esto del podcasting. Y así ha sido la historia de Echados Viendo Tele. Yo soy una persona que desde hace 3 años me he dedicado a hacer reviews o opiniones en escrito y de ahí he tenido esta pasión pues de ir mejorando mi manera de plantear críticas. De hecho, aspiro a ser reconocido como un crítico de cine y de series. Esa es mi gran ambición, si se puede decir. Y el podcast es otro medio en que yo encuentro la forma de hablar de esto, pues porque es algo que me infla el pecho, por así decirlo, algo que nace de mí, el estar consumiendo series y películas y estar haciendo una crítica propia de las mismas, algo que me llena. Entonces, yo tengo espacios en este podcast, tengo espacio en una radio local aquí en Nicaragua, que es Rock FM, y tengo un espacio también en escrito, que es a través de una página de México, que es fueradefoco.com.mx, y ahora que tengo un proyecto aparte que se llama arduidaje.com, donde también pues me dedico a esto. Lo que quiero decir es de que soy una persona que el entretenimiento fluye mucho dentro de mí, me gusta expresar lo que siento del mundo del entretenimiento en cualquier modo posible, y el podcast es el medio más personal que existe, mucho más que la lectura, y por eso pues el que dedico más empeño. No quiero decir nada más, solo que bonito pues que este día del podcast haya conocido tanta gente que está metido en esto. Mando un saludo enorme a todos los que están involucrados en Unión Podcastera y las redes de podcast que existen en español. Todo en España, en lo que son las JPod. Y bueno, tantos eventos, tantos grupos que existen en podcasting que en definitiva significa que todo lo que tiene que ver con podcast está en crecimiento y está evolucionando. Así que gracias por escucharme. Este fue un episodio especial. Soy Rafael Echado y será hasta la próxima semana. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Asimismo, pueden escuchar los episodios cada jueves en www.arduidaje.com. Gracias por su atención y será hasta la próxima semana.